Buenas noches, gracias por reunirse una vez más con nosotros. En esta ocasión vamos a continuar leyendo más del señor Carlos Franco Sotoja, una historia a la cual titula La Atlántida. Y desde el país de bellas playas, México, la comenzó de la siguiente manera. La leyenda de la Atlántida es universal y todos los pueblos del mundo aceptan como hecho la existencia hace milenios y milenios de este maravilloso continente, cuya cultura dejó escrita en vagos relatos Homero y los grandes escritores e historiadores de la antigüedad. El océano Atlántico se conecta con la Atlántida, porque se dice y asegura que allí existió este enorme continente hundido para siempre. Atl, que significa agua en lengua náhuatl, también se identifica con ese nombre fabuloso, Atl, Atlántida, y se cree que de ahí vino su voz. Sin embargo, nadie hasta ahora ha podido ubicar con certeza el lugar del mar o de la tierra en donde estuvo la Atlántida, que aseguran fue un país de maravillas, de gran cultura y adelantos científicos. Se dice que la raza atlante desapareció para siempre, tragada en forma y misericordia por las aguas, en medio de un cataclismo espantoso, tan tremendo y destructor como el mismo diluvio, y sin embargo, relatos y leyendas aventuradas hacen suponer que algunas de las razas y pueblos que llegaron a Mesoamérica, especialmente la maya, fueron originarios del continente perdido. Esta aseveración se presenta a discusiones y agrias polémicas, puesto que se asegura que los teotihuacanos fueron también atlantes, y que los olmecas y los mixtecos, y que muchos habitantes de la América antes de la conquista llegaron de la Atlántida. El obstáculo principal para aceptar esta teoría la presenta el lenguaje, pues la lengua hablada por los mayas, toltecas, mixtecos, zapotecas, totonacas, teotihuacanos y olmecas eran y siguen siendo distintas, y sus culturas también, aunque se han encontrado ciertas semejanzas tanto en sus cuestiones políticas como religiosas. Pero es que tanto el antropólogo como el arqueólogo, como el investigador, piensan en la Atlántida como un solo continente, con una misma cultura y un mismo idioma, unas mismas costumbres y una sola religión, y no hay cosa más equivocada, puesto que la Atlántida fue un continente inmenso que se sumergió en las aguas, pero en el cual estaban asentadas varias naciones que hablaban distintas lenguas y tenían varias costumbres y culturas. Pueden ser entonces descendientes o supervivientes de aquellos atlantes los pueblos que arribaron a Mesoamérica, trayendo sus pasmosas culturas que aún hoy asombran a los más eruditos y los llenan de interrogantes con respecto a cómo pudieron hacer esto y cómo lograr aquellos prodigios de edificios, de tallado escultórico, de transporte de pesadísimos monolitos y de material de construcción. Cómo llegaron al conocimiento de la astronomía y la aritmética, y el calendario y las artes y la orfebrería. Aceptado esto, debe echarse por tierra la idea de que los cultos y maravillosos pobladores de Mesoamérica no fueron producto de la evolución, que no saltaron de las chozas o de las tribus nómadas a un asentamiento cultural asombroso, pues tal cosa no se logra en unos miles de años. ¿En dónde estuvo y existió pues la Atlántida? Cuentan los viejos más viejos que los viejos, que allá en los tiempos remotos, cuando el mundo y el mar tenían otra forma, florecieron por el lado poniente, o sea, el mar Pacífico, una formidable cultura que se localizaba en el continente de Lemuria. Los lemures fueron tipos que habían llegado a una casi perfección en leyes, artes, cultura, religión, sociedad, etc. Por el lado del oriente o el pavoroso mar Atlántico estaba el inmenso continente de la Atlántida, en donde también se había alcanzado un alto grado de madurez cultural, artística, política y de organización social y religiosa. Se trabajaban los metales preciosos y las piedras finas. Entonces ocurrió el más formidable cataclismo,
de que se tenga memoria. Se levantaron los mares, se revolvieron las montañas, se hundieron los continentes y surgieron otras tierras, y en medio de ese caso espantoso, algunos lograron sobrevivir, escapar entre los océanos tormentosos a bordo de bajeles abordados a última hora y con gran premura. Como es lógico suponer, los lemures arribaron en las costas de lo que hoy es América, en sus costas del Océano Pacífico, que desde entonces yace quieto y azul. Llevaron sus costumbres y cultura y se asentaron en tierras que fueron de incas, en la isla de Pascua, a lo largo de las costas que les brindaron asilo y protección, lugar para un nuevo asentamiento. Por el Golfo de México, que es hoy, arribaron varios grupos de la Atlántida, hombres miembros de pueblos de la misma tierra, pero de distintas naciones, y esos pueblos se llamaron olmecas, procedentes de Olmán, tierra de Lule, los mayas, los totonacas, los mixtecas o zapotecas. De ahí ciertas diferencias étnicas, y de lengua y de costumbres, de cultura. Los teotihuacanos se adentraron hasta el altiplano, por temor a un nuevo cataclismo que pudiera barrer las costas, buscando la seguridad de una altura que los mantuviera al margen de un nuevo desastre. Tal dicen los viejos más viejos que los viejos, que no dejaron crónicas escritas ni talladas de este suceso, porque todos estos pueblos lo sabían y conocían. No hay detalles de esta arribazón de gente procedentes de la Atlántida, y todos son atlantes, como hoy pudieran ser europeos los alemanes, franceses, ingleses, italianos, etc., que no son idénticos ni en lengua, ni en costumbres, ni en sangre. De allí, la divergencia también de las dos culturas correspondientes a las costas americanas, la peruana, la inca, los virricochas, los gigantes del Machu Picchu, la cultura del Valle de Nazca, los colosales monolitos y construcciones de Tiwanaku, en fin. Dicen los viejos más viejos que los viejos, que todo esto sucedió mucho antes de que los chichimecas, los otomís y esas tribus nómadas se unieran en un plan belicoso y destructor para apoderarse de los grandes centros culturales y religiosos y destruir esas asombrosas civilizaciones de las que por fortuna aún nos quedan vestigios sorprendentes. Esta puede ser la explicación de las grandes incógnitas de los calendarios, de los numerales, de las cuestiones astronómicas, de cómo pudieron trasladar enormes piedras, bloques, monolitos y construir altos edificios, haciendo uso de su gran conocimiento de la hidráulica, de la física, de la mecánica y de todos esos elementos que les facilitaron esas obras titánicas. Todo esto cuentan los viejos más viejos que los viejos y aseguran que lo contaban los olmecas, única raza de la cual no se conservan escritos, de la que se desconoce su lenguaje y sus caracteres ideográficos, porque decían con gran razón que todos los pueblos sabían su origen, su tragedia, y nadie olvidaba el gran cataclismo que los arrojó a estas playas. Eran tiempos en que el mar no estaba en donde está, y la tierra tenía diversas formas, unas formas distintas a las actuales. Esta es la leyenda que se va deformando y olvidando al paso de los siglos. De esta manera concluimos con nuestra narración. Y en esta ocasión, esta leyenda se va a ir para el estado de Baja California Sur. Esperemos encontrar ahí a un lector, uno que nos escuche y que forme parte de esta gran manada de lectores. Muchas gracias por escucharnos y volveré con otra historia. Buenas noches.